¿Cómo están, queridos amigos? Estamos de vuelta en Equilibrio, séptima temporada, tanto tiempo, tantos años, tantos invitados. La última, María Inés, ¿te acuerdas? El último programa fue por ahí por septiembre del 2019. A un mes de tantas cosas que pasaron. Absolutamente. Yo aprovecho de saludar a mi querida María Inés Gómez, que vamos a hacer esta entrevista juntos los dos, como tantas otras hemos hecho. Bienvenida, María Inés. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y en esta nueva temporada, en Equilibrio tiene dos sellos distintos, especiales, a su historia. El primero y menos importante es que lo vamos a hacer en la plataforma Zoom, es decir, en Equilibrio Zoom. Porque los tiempos así lo meritan y, como ustedes ya están viendo, pueden ver que ya ahí están nuestros invitados. El segundo, y sí que es más importante, en Equilibrio de Género. Vamos a tener los 12 programas de esta temporada, los 3 meses, en paralelo, una gerente general y un gerente general, para conversar de cuáles están siendo, cómo están teniendo la vivencia del alto liderazgo en esta época tan especial. No voy a poner ninguna connotación, solamente decir que ha sido una época muy especial. Y empecemos, pues. Para eso quiero presentarles a nuestros invitados, a María Teresa González, gerente general de Statkraft, una compañía de energías limpias de origen noruego, y a Luis Vives, gerente general de AB InBev, la cervecera, entiendo que es la más grande del mundo o dentro de las más grandes del mundo. Sí, a lo mejor nadie conoce a AB InBev, pero si les digo Stella Artois, Corona, Becker, Cusqueña, G-Garden, Lefe y Báltica, se van a ubicar un poco más, además de que les va a dar sed. Exacto. Bueno, bienvenidos María Teresa y Luis a esta conversación en este nuevo formato de esta nueva temporada en Equilibrio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Sergio y María Inés por la invitación a conversar. Yo creo que es más importante que nunca tener espacios de diálogo que vayan enriqueciendo un poco todo esto que estamos viviendo. Así es. Hola, Así es. buenas tardes Sergio, María Inés, María Teresa también, un gusto del lado nuestro también poder tener este espacio para compartir reflexiones, puntos de vista sobre lo que ha ido ocurriendo y también un placer que haya gerentes generales mujeres y que podamos dar a conocer y exponerlas también, porque me parece que es algo que tenemos que seguir avanzando en eso, ¿no? A nivel social y empresarial. Así es, así es. Oye, aparte de que María Teresa González, la gerente general, es una gerente general bien especial y ella se definía cuando estábamos en los preparativos de esto como una gerente general trainee, porque estás aprendiendo el oficio y porque además tú vienes de un mundo distinto que el mundo de los asuntos públicos. Y entiendo, porque me soplaron algunas cosas, que eres experto, te dedicas mucho al tema de la relación con las comunidades. Y eso me parece que hoy día es clave. O sea, qué mejor gerente general que alguien que sabe relacionarse con el medio en que está la compañía. Así es, para mí fue súper sorprendente, la verdad, a mí me nombraron en enero como gerente general, algo que no se me había pasado por la cabeza, te contaba hace un ratito, fue bien sorpresivo, y la verdad es que ha sido un desafío súper entretenido para mí, nunca me lo habría imaginado. Yo venía del mundo de la sostenibilidad, de las relaciones con las comunidades, de los asuntos públicos, antes del mundo de recursos humanos también. Entonces, de verdad, creo que primero me sorprendió mucho, la verdad, el nombramiento, y cuando le pregunté a mis jefes en Noruega que por qué, porque además la industria eléctrica es una industria bien técnica, bien dura, Claro. y me dijeron, ¿sabes qué? Que los desafíos hoy día, más que en lo técnico, están en el entorno, están en saber conectar con los clientes, saber conectar con las comunidades. Finalmente es ahí donde hoy día tenemos los principales desafíos, crear organizaciones poderosas, con culturas poderosas. Ese es el principal desafío, y por eso en el fondo, por eso es que me nombraron gerente general, pero ha sido una travesía, como les decía, muy entretenida, muy desafiante, muy enriquecedora, sobre todo en este contexto de COVID, que además es todo completamente distinto y disruptivo a lo que conocemos en el fondo, pero ha sido muy rico. Ya te vamos a preguntar algunas cosas de cómo ha sido este COVID. Y Luis Vives es argentino y está en la compañía, entiendo, desde casi 20 años. Ahora en el 2021 cumplirías 20 años en la compañía. Pero tú eres muy joven, entraste muy niño.
Fue mi primer trabajo, Tu digamos. primer trabajo. En Y 2001, en plena crisis de Argentina, bien, y a partir de ahí he estado por distintas posiciones, 13 posiciones a lo largo de los 20 años, mayormente en el área comercial, en distintos países, Argentina, he tenido también Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, en 2008 al 2012, una posición que atendía a los 4 países, desde el lado de staff, y después en distintas posiciones comerciales, tech sales, trade marketing, ventas, hasta que llegué a Chile en inicios de 2018. O sea que estoy en mi tercer año, digamos, y muy feliz de estar en Chile, muy contento, muy bien recibido, mi familia muy bien también, así que está siendo una muy linda experiencia. qué bueno, pues bienvenido nuevamente a ambos. María Inés, ¿cómo está usted, mi querida amiga? Bien, y muy contenta de estar en esta primera entrevista en Equilibrio y poder entrevistarle a ustedes dos para saber un poco de cómo han navegado como gerentes generales en estas dos crisis. Primero la social, en octubre del año pasado, y ahora esta pandemia y toda esta incertidumbre que tenemos por delante, que en realidad no tiene fin, no sabemos qué va a pasar. Así que feliz de poder estar acá junto a Sergio y su equipo para poder conocer cómo lo han hecho, como líderes. Perfecto. Mire, les quiero romper el hielo, que ya está súper roto ya, con una pregunta a los dos. Si yo les pidiera que le pongan una nota a lo que va corrido el 2020, incluso se puede correr 2 meses del 2019 para atrás, o sea, desde octubre del 2019 a la fecha, al año, en lo personal y en lo gerencial. ¿Qué nota le pondrían del 1 al 7? Donde el 1 es pésimo, malo, estresante, frustrante, y el 7 es exultante, maravilloso, desafiante, con todos los intermedios. ¿Qué nota le pondrían? A su año. Qué pregunta más difícil, porque creo que justamente este año ha tenido, en lo personal y en lo laboral, cosas muy dicotómicas en el fondo. O sea, porque en mi caso personal hay cosas valiosísimas. Yo no solamente el ejercicio nuevo de esta posición y estar muy en contacto con toda la organización y con todas las personas de la organización, porque hemos hecho un especial esfuerzo por estar conectados con nuestros colegas. En lo personal, con mi hijo, que yo creo que nunca en la vida había almorzado con ellos, por ejemplo, el día de semana, entonces ha sido realmente súper valioso en términos de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y no solamente valioso por el tiempo, sino que por entender que se puede. Yo creo que es abrir una puertecita dentro de la cabeza que yo personalmente no la tenía abierta y darse cuenta de que uno es perfectamente capaz de conciliar las dos cosas y entregarle tiempo a los otros, pero sin desconocer también que hay mucha gente que lo está pasando demasiado mal y eso evidentemente también a uno en lo personal le afecta. O sea, uno no puede ser indiferente a todo el dolor y el sufrimiento que están teniendo muchos compatriotas que realmente lo están pasando pésimo. Entonces, yo realmente ponerle una nota me es muy difícil, porque en lo personal ha tenido cosas muy valiosas, pero en el contexto para muchas personas es muy malo. Y en lo personal, María Teresa, para ti, ¿no ha habido algún aspecto negativo? ¿Algo que te haya costado? ¿Algo especialmente complejo? ¿Sabes qué, Sergio? Yo creo que justamente una de las lecciones como que saco después de todo este periodo en cuarentena, encerrados, con harto trabajo y además harta carga de la casa, es que por Dios que somos adaptables los seres humanos. A mí me impresiona, es como, no lo digo solamente por mí, veo a todos mis colegas, nosotros tenemos reuniones, conversatorios que le llamamos con todos los colegas de la empresa cada 2 semanas más o menos para preguntarles, o cada 3 semanas para preguntarles cómo están, si hay algo que podamos mejorar, etcétera. Y me impresiona lo positivos que están todavía. Cuando recién nos vinimos a cuarentena en marzo, mi pensamiento es aquí nos vamos a volver locos, y yo pensaba que iban a ser 3 semanas, 2 semanas, jamás pensé que todo este tiempo. Y yo te diría que en general estamos súper bien. Nosotros acabamos de hacer una encuesta de clima en la empresa, y entre las preguntas que le hicimos a todos nuestros colegas es si tenían problemas o notaban que tenían problemas de productividad.
y 9 de cada 10 colegas nos dijeron que se sentían igual o más productivos que antes. Muy Mira. impresionante, muy impresionante. 9 de cada 10. Sí. Ya vamos a seguir conversando, quiero la nota. Entonces, nota no te la juegas con una nota. Tú dices sería una nota muy dicotómica porque sería... Ya, no te la juegas con nota. Luis. Bueno, yo voy a jugar con un 5 y lo voy a Ya. fundamentar. Me tienen que dejar fundamentarlo, digamos, ¿sabes? Por Porque hay supuesto. aspectos que, como decía María Teresa, claramente uno le pondría un 1 y hay otros aspectos que uno les pondría un 7, pero yo creo que en el balance de todo lo que hemos vivido, me quedo con un 5, que significa que es un año bueno en el sentido bien amplio. ¿En qué básicamente? Que ha sido un año de tremendo aprendizaje. Ha sido como vivir 3 años en uno, digamos, o más para algunos, ¿no? De derribar un montón de mitos, de generar cambios que a veces los cambios duelen, y a veces los cambios llegan en momentos que no son cómodos, y es difícil pretender que un cambio llegue en un momento bueno. Acá en Chile creo que hemos aprendido, y me incluyo dentro de la sociedad, por supuesto con todo el respeto que hay, que es posible algo mejor. Por supuesto, a veces uno discute mucho las maneras, los modos, los medios y demás, Claro. pero el tener una cabeza abierta de que existen cambios posibles, y que hay un montón de postulados y de verdades que en realidad son rebatibles, discutibles, y que no existen los extremos, sino que hay puntos intermedios, y esa empatía también para con el otro y demás. Digamos, negar que eso nos ha avanzado varios años, sin duda es positivo, digamos. Entonces, me quedo con un balance bueno de eso, por supuesto, sin desconocer, como decía María Teresa, que lo que hemos vivido son esas famosas. Me acuerdo que mis padres, abuelos, hablaban de la peste en su momento, y esas cosas que parecían como estar hablando de los dinosaurios, y los nietos nuestros van a hablar del COVID. Claro. Con mascarillas, de un montón de muertes, de hospitales colapsados, de pérdida de trabajo, y bueno, toda la parte negativa que nos ha llevado esto, más todas las consecuencias, obviamente, del estallido social. No hay cambio que no sea doloroso, lamentablemente. Y bueno, uno padece esas cosas. Siempre he tratado en mi vida de ver el medio vaso lleno, tratar de pensar un poco más lo positivo, lo que queda a partir de lo sufrido, y creo que el balance para mí es positivo de cara al futuro. Perfecto. Y es muy impresionante, yo encuentro cómo todo, como en el trabajo, me refiero, estoy hablando del ámbito laboral, pero cómo han seguido funcionando las cosas. O sea, para nosotros, por ejemplo, somos una empresa de energía, por lo tanto de un servicio básico, Sí. y estamos casi en un 70% en teletrabajo, y hemos logrado mantener la continuidad operacional, obviamente con una cantidad de protocolos. Tenemos un epidemiólogo que nos asiste en el fondo para entender cómo hacerlo con todos los resguardos, pero hemos logrado mantenerlo funcionando. Entonces yo creo que eso, si nos hubieran dicho un año atrás que íbamos a estar en este escenario, yo creo que a todos nos habría parecido como la locura misma, y lo hemos logrado. Y en términos de desafíos para el futuro, ¿qué creen ustedes que son las claves o lo que ustedes ven que son como desafíos en términos de liderazgo para la organización, para poder salir fortalecido, para poder enfrentar lo que va a pasar? Porque hay mucha incertidumbre. Entonces estamos todo el día en modo salir adelante, vivir el día, pero también hay desafíos que no sabemos cómo enfrentar. ¿Qué conversan al interior de sus organizaciones, con sus equipos, ustedes como líderes? Bueno, no sé, María Teresa, ¿querés que...? Dale, Luis, dale. No tengo problema. A ver, el primer punto, no quiero teorizar sobre lo que hemos pasado, lo que va a venir, pero el primer punto es justamente no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es aprender de todo esto que pasó. Digamos, nosotros, todos, ¿no? Y siempre está bueno el mea culpa primero, y no andar apuntando que el otro es el que debería cambiar para que el cambio después se genere y demás. Nosotros también nos dimos cuenta en esto que ha pasado, que había un montón de gaps internos, en términos sociales, en términos con nuestra gente. Entonces,
de haber enfocado mucho, digamos, en sustentabilidad, ¿no? Nosotros habíamos hecho cosas muy relevantes y nos estábamos dando a conocer en términos de sustentabilidad, con, no sé, la primera empresa de consumo masivo de Chile en producir 100% con energía renovable, bueno, distintos avances que hemos tenido, la flota con GNL en lugar de diésel, y bueno, distintos avances que obviamente Statkraft he leído algo y también ha avanzado y se destaca mucho en ese tipo de cuestiones. Pero nos dimos cuenta también que en realidad no es solo lo sustentable, sino lo sostenible, y es poder incorporar el aspecto social al aspecto de lo sustentable y lo económico, digamos. Entonces, cuando uno hace eso, es bueno, ¿y cómo estamos en casa? ¿No? Y ahí nos dimos cuenta que también teníamos un montón de gaps para con nuestra gente, y empezar a ver, bueno, ¿y cómo está? Había reclamos que tenían que ver con sueldos, reclamos con el sueldo básico, digo, sociales, cómo está con la salud, y cómo estamos con nuestra gente, y a partir de ahí empezar a tomar medidas de cambio de adentro hacia afuera. Entonces, primero corrijamos ciertas cosas con nuestra gente, entendamos bien qué cosas tenemos que cambiar, y después vamos ampliando este abanico y empezando a ayudar a la comunidad y al resto en lo que uno pueda, en lo que nosotros siempre decimos, con innovación, con colaboración y con alianzas con entidades públicas y privadas también para poder hacer este cambio más potente, ¿no? Yo creo que eso es un gran aprendizaje que nosotros hemos tenido, una autocrítica que también hacíamos de lo que nosotros hacíamos en Chile. En otros países AB InBev tiene un rol en términos social mucho más protagonista, pero normalmente nosotros, en el 90% de los países, somos líderes, y ese rol el líder lo ejerce casi como por definición. Cuando uno es follower se enfoca en otras cosas, y Claro. la verdad es que acá no se trata de líderes y followers, se trata de que las compañías como dentro de su rol tienen que incorporar lo social necesariamente de adentro hacia afuera para poder estar a la altura, ¿no? Y dar un poco La consistencia. y ser consistente entre el decir y el hacer, ¿no? Yo creo que en el futuro no existe un consumidor que mire solo un producto. El consumidor va a mirar todo lo que hay detrás, y la consistencia de qué, a quién estoy comprando, qué estoy comprando, por qué estoy comprando, y cómo ejerce su rol, y cuán consistente es entre lo que uno dice y hace, ¿no? Ese yo creo que ha sido, de cara al futuro, uno de los desafíos principales que hemos aprendido y que tenemos que sostener hacia adelante, ¿no? Oye, y la empresa que no tome conciencia de eso no está, o sea, está condenada a no sobrevivir, así de simple. Sin duda. Y ustedes ya Sin pusieron duda. la mirada 100 años más, digamos, o sea, 100 años más. Claro, pero este es un rol que nosotros como compañía a nivel AB InBev mundial ya estaba. O sea, AB InBev mundial tiene en su sueño unir a la gente por un mundo mejor. Dentro de unir a la gente por un mundo mejor se cascadean un montón de sueños y KPIs concretos, metas concretas, no solo en términos de sustentabilidad, sino en términos de sostenibilidad. Ahora, ¿cómo eso se va permeando y cómo es el rol de cada una de esas empresas a nivel país? Es importante hacerlo, digamos, porque uno puede tener ese mandato de alguna manera, pero cómo uno lo ejerce y en qué contexto lo ejerce, digamos, sin que necesariamente eso se dé a partir de una presión de abajo o de una presión social, ¿no? Ese creo que es el gran aprendizaje y una de las cosas que hemos intentado aprender, cambiar y crecer. Muchas gracias, Luis. Antes de que María Teresa nos cuente cómo lo está viendo ella, lo invito a una pequeña pausa para que conozcamos a nuestros auspiciadores. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando en esta oportunidad, en este equilibrio de género, con María Teresa González, gerente general de Statkraft Chile, y Luis Vives, gerente general de AB InBev Chile. María Teresa, Luis nos contaba antes de irnos a la pausa, cómo están viendo el futuro y las cosas que están haciendo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo no puedo coincidir más con Luis. Creo que una de las reflexiones profundas que hemos hecho es que tenemos que conectar más, y estoy hablando no solamente del escenario pandemia, me
puede referir también al escenario del estallido social, y yo creo que muchísimas empresas, estoy en distintas redes, y la reflexión respecto de esa necesaria conexión con el entorno y profundizarla y ser actores sociales más activos, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes. Nosotros, después de la pandemia, vamos a quedar con desafíos bien importantes a nivel país. Obviamente se va a profundizar la pobreza, etcétera. Entonces, las empresas tenemos que tener un rol más activo en el fondo. No basta solamente con preocuparse del retorno al accionista, nosotros tenemos que tener también impactos sociales positivos, digamos, esa también es parte de nuestro rol. Y creo que esa es una reflexión que yo me alegro mucho de estar escuchando en muchos círculos empresariales. Creo que somos muchas las empresas que lo estamos haciendo. Yo tengo la suerte de trabajar con una empresa que es del Estado noruego y por lo tanto tiene esto bien en el ADN. Nosotros tenemos 4 pilares en nuestro código de conducta, que son la protección de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la salud y seguridad de las personas por sobre cualquier activo, y la ética en los negocios entendida como cero tolerancia a la corrupción, y eso está muy en el ADN de la cultura, ¿ya? Pero creo que así todo tenemos que hacer un esfuerzo superior en el fondo, y no nos tenemos que olvidar, porque uno en el día a día, en la vorágine del trabajo, de los resultados, etcétera, Claro. se olvida de repente empiezas a dejar de conversar con tus trabajadores, conversar con tus proveedores, pegarse una conversa con las comunidades que están en torno a la operación. Nosotros como gerentes generales o los directores de empresas tenemos que ir a la operación, tenemos que hablar con la gente que está en terreno en el fondo, y eso te permite ir conectando y entendiendo y tomando el pulso de lo que está pasando en tu entorno, que finalmente también termina siendo un riesgo para las empresas, si uno lo mira desde la perspectiva empresarial. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer ese ejercicio de profundizar más, de volver a reconectar con el entorno. Ustedes han hablado bastante de la sostenibilidad, que es bonito, porque ahora es muy importante, porque efectivamente la sociedad se va a ver muy impactada y no sabemos hasta qué nivel todavía. Fíjate que yo lo escucho a ustedes y de verdad me lleno de felicidad, de la verdadera, la profunda, porque el sentido es de ver, y empiezo a percibir que la filosofía de las empresas B empieza a impregnar en las grandes compañías. ¿Hay algo de eso? Yo creo que cada vez más, o sea, y tú ves que las prácticas, no sé, yo hablo de la industria de la energía, por ejemplo, que tenía hartos problemas hace un par de años con las comunidades y qué sé yo, y realmente hoy día es otra industria en el fondo. Estamos avanzando en limpiar la matriz de energía, estamos construyendo un montón de proyectos de energías limpias, realmente estamos con una mirada de futuro y entendiendo que nuestros activos deben ser construidos de la mano con las comunidades, y que las comunidades tienen que tener impactos positivos también de nuestros proyectos. Entonces, yo de verdad soy súper positiva. A lo mejor hay muchas que todavía no han dado ese paso, pero yo veo cada vez más crecientemente que esto está, y además también está siendo cada vez más tema de los inversionistas. Entonces, como que es un camino sin retorno. Cuando Larry Fink te dice, oye, ¿sabes qué? No vamos a invertir más en combustibles fósiles, o le dice a los CEOs del mundo, dejen de pensar en el corto plazo, tienen que poner la mirada en el largo plazo, ya al final, o sea, no te queda otro camino en el fondo. La sostenibilidad es el camino, y sobre todo después de lo golpeado que vamos a quedar post pandemia en el fondo, es cuando cobran más relevancia todavía los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que realmente son el to-do list más importante del planeta. Entonces, y nosotros las empresas somos los que tenemos los recursos para poder concurrir en eso. Los estados solos no son capaces de resolver esos problemas. Exactamente, el rol de la empresa es fundamental. Claro. Yo no sé si, Luis, conocieron una declaración que hicieron el año pasado 180 y tantos CEOs de Estados Unidos, de la Asociación de Empresas, como quien dice, la Confederación y la Revolución del Comercio de Chile, de Estados Unidos, donde declararon que el fin de la empresa cambiaba hasta ese momento, que llevaba 100 años esa asociación, era maximizar la utilidad de los accionistas. Claro. Que es lo que yo estudié en mi MBA, y la típica. Y la cambian para generar valor y definen 5 stakeholders: trabajadores, clientes, proveedores, medio ambiente, y se me está yendo el quinto. 180 y tantos CEO de la empresa más importante. ¿Cómo lo ven eso? Yo me estaba feliz con la señal. Ahora, muchos me dicen,
llevar eso a la práctica, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero muchas empresas lo están llevando a la práctica, en la medida que pueden. O sea, hoy día no es teoría, no es filantropía, hoy día es un camino que están llevando muchas empresas. Y de hecho, Marinés y Sergio, fue un tema que se habló en una de las reuniones de SOFOFA, donde el año pasado, no, este año, perdón, y justamente esa frase que vos decís, y se hicieron talleres para entender qué pensaban los distintos CEOs. Yo, desde ya que coincido, como compañía estamos totalmente alineados a eso. Yo creo que el gran desafío, sin frases hechas, es que eso sea genuino y con real impacto, y no una estrategia de marketing de algunas empresas, ¿no? Creo que, para decirlo bien crudo, en el camino del cambio vamos a ver de todo. Y estamos De viendo todo. que hay comunicaciones que, como cosas se pone de moda, entonces tengo que decirlo y hago 2, 3 cosas chiquitas y digo que con eso estoy generando un impacto, y la gente Se da cuenta, no se da cuenta. no hay que subestimarla, porque además el efecto es exactamente el contrario. Entonces, creo que el gran desafío para adelante a las empresas, creo que las empresas, el que no ve eso está viendo realmente otra película, pero el gran desafío está: ¿qué vamos a hacer realmente? ¿Con qué impacto vamos a transformar? ¿Cuáles son las iniciativas que efectivamente vamos a hacer y qué impacto tienen? También en este cambio, en este camino, vemos de todo, ¿no? No quiero dar ejemplos, obviamente, porque no tiene sentido apuntar, ni mucho menos, pero digo, primero hay que ver hacia adentro, y a nosotros también, y con el rol de gente general, a María Teresa seguramente le pasa lo mismo. Te llegan un montón de propuestas de iniciativas que suenan lindo, pero tienen bajo impacto. Y está en nosotros también poder filtrar y decir, no, esto no, esto es para el PowerPoint, esto es para la nota, pero no es para un impacto real. Entonces, poder generar iniciativas que realmente, por eso para mí es muy importante el tema de las alianzas, de la colaboración, de no hacer algo chiquito, corto, que quede ahí, que quede picando solo del lado mío y no del otro. Digamos. Ese yo creo que es el gran desafío a partir de esa línea de CEOs, porque es difícil pensar que alguien se pare en un estrado y diga, no estoy de acuerdo, y yo solo miro el del accionista. Puede haber, digo, pero es raro. El gran desafío pasa por formacional de cada compañía, ¿no? Oye, el tiempo pasa volando, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. En No esos te 2 creo. minutos. Sí, 2 minutos. 1 minuto para cada uno. Algo libre. ¿Qué quisiera decir? Yo básicamente es invitar a todos a que practiquemos en estos escenarios la empatía y la flexibilidad. Yo creo que en nuestro rol de líderes hoy día hay que entender que las personas, los colegas que trabajan con nosotros, los proveedores, las comunidades están pasando por cosas muy disruptivas en el fondo. Entonces nosotros tenemos que navegar y conducir en esas aguas, y para eso hay que ser súper empáticos. O sea, en el fondo nosotros hoy día tenemos trabajadores que están viviendo esta sobrecarga laboral y sobrecarga personal al mismo tiempo, pero por otro lado tenemos trabajadores que están completamente solos hace meses viviendo encerrados en una casa, entonces en un departamento, y obviamente ahí hay distintas necesidades que uno tiene que tratar de entender hasta donde sea posible. Yo entiendo que en las empresas muy grandes es más difícil, pero creo que siempre los niveles de jefatura tienen esa posibilidad. Entonces, empatía, María Teresa, perdona que te interrumpa, pero empatía, fundamental. Luis. Bueno, creo que hemos dicho bastante en línea con lo que es nuestro mensaje. Nosotros siempre hablamos de nuestro foco está puesto en el consumidor, en el cliente, en nuestra gente, y eso yo creo que forma parte de lo básico. Y hay una segunda capa que tiene que ver con el triple impacto de la sostenibilidad, ¿no? No solo lo económico, sino también lo sustentable y lo social, digamos, ¿no? Y dentro de esas dos esferas, digamos, es donde nosotros tenemos que girar con un desafío como CEOs y con la responsabilidad que implica eso de generar transformación con impacto y con colaboración a otros, para entender que uniéndonos es mucho más fácil y el impacto va a ser mucho más representativo que esfuerzos e innovaciones cortas que queden solo de un lado y que obviamente terminemos logrando muy poco, ¿no? Generar eso, o ese ámbito colaborativo entre las compañías, para poder innovar, digamos, con impacto en términos de sostenibilidad, creo que pasa a ser
gran desafío hacia adelante. Muy bien, pues muchas gracias, se nos pasó el tiempo. Muchas gracias María Inés, María Teresa, Luis, y a ustedes, mis amigos, los esperamos el próximo sábado nuevamente en Equilibrio, en esta vez en Equilibrio de Género. Hasta la próxima, nos vemos.